Muy buenas tardes, son las 5:30, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa con los datos sanitarios actualizados al día de hoy del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, los datos de hoy se siguen con esta buena tendencia que hemos visto en los últimos días, sobre todo ayer, que vimos un descenso muy importante, casos por debajo de los 300. Hoy seguimos con casos por debajo de los 300, se han notificado 295 casos nuevos, pero sí que tenemos alguna información más detallada por estas modificaciones que ha habido en los sistemas de vigilancia que hemos comentado en estos días pasados. Sabemos que de esos 195 personas diagnosticadas ayer son solamente alrededor de 17 en las comunidades autónomas que aportan ya la vigilancia o los datos a través del sistema nuevo de notificación. Quedan solamente 4 comunidades autónomas por aportar esta información individualizada. 17 puede ser un poquito más, pero desde luego los notificados ayer, los diagnosticados ayer quedan muy por detrás de los nuevos notificados que tienen fechas de diagnóstico previas. También sabemos, por ejemplo, que durante los últimos 7 días ha habido 139 casos en total con inicio de síntomas en esa semana. Es decir, la evolución real de la epidemia es probablemente incluso bastante mejor de lo que esos datos que ya hemos visto que son buenos nos están dando a entender. También sabemos, por ejemplo, que uno de los objetivos de esta nueva fase, que es reducir el tiempo entre el inicio de síntomas, la consulta médica y el diagnóstico, se vaya produciendo y que se mantenga en un plazo de entre 24 y 48 horas. Según los datos de los que disponemos, ya les digo que nos faltan todavía 4 comunidades autónomas por aportar parte de esta información, pero según los datos que tenemos ya estaríamos cumpliendo ese objetivo de reducir por debajo de las 48 horas el tiempo entre la primera consulta y el diagnóstico, lo cual son medidas que nos permiten pensar que en caso de que hubiera brotes o rebrotes de la epidemia seríamos capaces de localizarlos quizás suficientemente a tiempo para poder reaccionar rápido y contenerlos de la forma más localizada posible. Además, vamos a hablar de la evolución de los hospitalizados. Me van a poner unos gráficos, si no hay problema. Exacto, aquí estamos viendo la evolución de los hospitalizados desde el inicio de la pandemia, desde los primeros días. Vemos cómo hubo una parte grande de hospitalizados, un pico importante a final del mes de marzo, y luego vemos cómo va decayendo con algunas variabilidades típicas en la evolución de este tipo de pandemias, y vemos que ahora mismo estamos en una cifra realmente baja. A día de hoy tenemos 166 hospitalizados, nuevos hospitalizados, y como ven en la gráfica en la que se ha hecho un zoom, una ampliación de la última fase de los incrementos, vemos que hay una reducción importante respecto a los días anteriores, pasando en las 5 últimas semanas desde un incremento diario del 1% a un incremento por debajo del 0,2%. En cuanto a los ingresos en las UCIs, es la siguiente gráfica, se ve poco más o menos una evolución similar, pero los ingresos en las UCIs han pasado también desde alrededor del 0,8 hace 5 semanas de incremento diario, 0,8%, a un incremento menor del 0,2%. El número de nuevos ingresos en UCI a día de ayer fueron de 11 nuevos ingresos en UCI, lo cual es una cifra que comparada con solo unas pocas semanas antes nos pone en una situación muy, muy favorable. La parte más triste, los fallecidos, que siempre tenemos que lamentar que siga habiendo, pero lo cierto es que la evolución también es muy, muy favorable. Como pueden observar, solamente en las últimas 5 semanas hemos pasado de incrementos diarios de hasta el 1,6% por encima de nuevos fallecidos cada día a la cifra actual que está por debajo del 0,4. Se ha reducido en 4 veces la cantidad o el incremento diario de fallecidos, siendo los de hoy de 83, algo por encima de los 59 de ayer, pero por debajo de los 87 de hace 2 días, es decir, en la situación habitual con esas pequeñas ondulaciones que vemos a lo largo de toda la curva. Es cierto que hoy es martes, por lo tanto, los posibles retrasos en las notificaciones que haya podido haber debidos al fin de semana se han ido recuperando, y entre hoy y mañana veremos ya la situación real de esta semana. Por lo que vemos hoy, la situación parece que se mantiene no muy lejos de lo observado el fin de semana, y por lo tanto yo creo que podemos valorar como muy satisfactoria la evolución que estamos observando en la epidemia. Sin embargo, tenemos que seguir siendo prudentes porque
Si recuerdan los datos del estudio de seroprevalencia que se dieron hace ya unos días, hasta hace bien poco no detectábamos nada más que a nivel global alrededor de un 10% de las personas que se infectaban. Las razones las hemos discutido muchas veces, en algunos casos porque eran personas asintomáticas y por lo tanto no había razón para que fueran a los médicos, al sistema donde se les puede detectar, otras veces porque eran con sintomatología tan leve que no consideraban que tuvieran que ir al médico, y en algunos casos, sobre todo en el momento más álgido de la epidemia, debido a los problemas que había para tomar a cargo al volumen tan importante de pacientes que llegamos a tener en un momento dado. Todo esto ahora mismo se ha ido recuperando, ahora mismo tenemos un sistema de detección probablemente mejor, no sabemos si se nos quedan fuera muchos, sabemos que tenemos muy pocos casos detectados, sabemos que probablemente detectamos un porcentaje mayor que lo que detectábamos hace unas pocas semanas, pero aún así puede haber personas infectadas que no detectemos y que en algún momento determinado puedan generar cadenas de transmisión que no controlemos desde su primer momento y que tengamos que ser capaces de detectarlas a partir de aquellos que presentan un cuadro suficientemente grave como para ir al médico. Tenemos que seguir siendo prudentes, vamos muy bien, pero tenemos que mantener esta evolución todavía durante un tiempo para garantizar que el riesgo de los rebrotes se reduce al mínimo. Será muy difícil eliminar ese riesgo, pero sí que podemos reducirlo mucho y todavía estamos en situación de tener que reducirlo. Yo creo que, sin más, podemos pasar a las preguntas.